Y Daniel 7:3 nos habla de cómo estas aguas que eran del hombre quedan definitivamente en esa condición. Dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Qué era el mar? Eran estas aguas de la humanidad. Apocalipsis dice que ese mar son las naciones. Entonces nosotros, vistos como multitudes, como sociedades, somos vistos como mares de aguas espirituales, de donde brotan diferentes sistemas, y en este caso la bestia, la última bestia horripilante que ve Daniel, es el falso sacerdocio judaico, que es la manifestación de un falso sacerdocio ya en los tiempos de Jesús. Como veíamos en la enseñanza acerca de Lot, esa fue las primeras manifestaciones de un falso sacerdocio. Ahora en los tiempos de Cristo, el falso sacerdocio ha tomado una característica horripilante, como lo está viendo Daniel, y es este sacerdocio judaico que finalmente se opone al Cristo de manera frontal, y no solo al Cristo, sino que a todo lo que tenga que ver con él. Amén. Entonces el sacerdocio, y aquí va un punto ya más ligado al real sacerdocio Melquisedec, el sacerdocio en la humanidad estaba corrupto. Y eso lo hemos visto, ¿verdad? Cómo corrompió la simiente, en fin, y la voz. Estaba totalmente corrupto. Y Dios separa, ¿verdad?, a Leví para crear un sacerdocio, pero no es el real sacerdocio del diseño original, solo un sacerdocio esporádico, temporal, para traer la ley, para enseñarle al hombre el pecado, cómo el pecado se había enseñoreado de ellos, y ellos supieran que necesitaban entonces la manifestación y la intervención de Dios de forma directa. Así que Leví ha estado en ese trabajo, pero en el camino se ha ido corrompiendo también. Las aguas espirituales del sacerdocio de Leví se van corrompiendo a tal punto que ya en los tiempos de Malaquías es un libro que va directamente en contra del sacerdocio y pone de manifiesto lo corrupto que estaba el sacerdocio. Y así que en los tiempos de Jesucristo el sacerdocio ya se ha desprendido de todo sus raíces que Dios le dio en el tiempo de Moisés. Ya no es el sacerdocio levítico, mosaico que conocimos en los tiempos de David, ahora es un sacerdocio judaico. Y es un sacerdocio que tiene una religión propia que se llama judaísmo, que no tiene nada que ver con lo de Moisés. Es una religión que aparece en Babilonia, que se desarrolla en Babilonia, que se desarrolla en las sinagogas, que se desarrolla mediante sacerdotes que no tenían todo la dinastía de Leví o la genética de Leví. Algunos de ellos eran de otra genealogía o de otras tribus, pero estaban ahí en el sacerdocio. Y es un sacerdocio que al mismo tiempo hace pacto con Roma, ¿verdad?, para sujetarse a Roma y sujetar al pueblo. Y esto es bien interesante. Pero volviendo al punto y a lo que queremos ir, Daniel ve a esta bestia salir. Lo vio desde mucho antes. Ahora, Malaquías 4:5. Vaya a Malaquías 4:5. Porque el profeta Malaquías habla por medio de o el Espíritu Santo habla por medio de Malaquías y suelta esta profecía que vamos a ver cumplida en Cristo. En la manifestación próxima de Melquisedec tiene que haber un cambio de sacerdocio y Dios permite que el último levita se levante para profetizar y actuar en los tiempos de Jesucristo. Malaquías 4:5 lo dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Quién era este Elías? Todos sabemos que en el ministerio de Elías, bueno, aunque muchos le llaman el profeta de fuego, en realidad Elías fue el profeta de las aguas, porque él comienza su ministerio moviendo las aguas, produciendo una sequía. Luego Dios trata con Elías en el arroyo de Kerib, bebiendo de las aguas del arroyo. Luego Elías trae este altar, que la diferencia de este altar con los que habían hecho antiguamente los sacerdotes es que él echa agua sobre el altar. Y producto de esto que él hace con el altar, Elías vuelve a llover y conocemos la historia en el monte Carmelo. Elías ora hasta que aparece la nube que va a traer de nuevo la lluvia a Israel. Entonces Elías en realidad es un profeta de las aguas. Y dice la profecía que va a venir este Elías antes de el día de Jesucristo, el día del Señor. Y efectivamente todos conocemos que este Elías viene y es en la forma de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es un hijo
del sacerdocio de Leví. Su padre Zacarías y su madre Elizabeth eran levitas que ofrecían incienso, ofrendas delante del Señor en el templo, conforme a la costumbre, conforme a su turno. Y ellos eran estériles, y esta esterilidad manifiesta cómo estaba el sacerdocio, cómo estaba el vientre. Hemos visto los diferentes enseñanzas, en las diferentes enseñanzas, que el sacerdocio estaba ligado a las aguas y las aguas al sacerdocio. El sacerdocio estaba ligado al vientre y el vientre al sacerdocio. En fin, entonces han pasado muchos años, el sacerdocio se corrompió en Babilonia finalmente y se ha transformado en esta bestia. Y Dios tiene que levantar de esta estirpe, ¿verdad?, de Leví, un último profeta, antes de hacer el cambio al real sacerdocio de Melquisedec, como una prueba de su amor y su fidelidad a todas las promesas que él hizo. Y efectivamente se despierta este Juan el Bautista y vemos que su mensaje es durísimo en contra del sacerdocio de su tiempo. Les llama generación de víboras, relacionándolos directamente con la voz del árbol del conocimiento del bien y del mal. Los llama generación incrédula, los llama gente perversa que no quiere venir al arrepentimiento. Y Juan va a las aguas porque sabe que el problema está en el sacerdocio y tiene que él en las aguas producir un cambio. Y la gente viene a las aguas, y en esto de arrepentimiento las aguas que están muertas en Israel empiezan poco a poco a cambiar, producto de que la gente está viniendo al arrepentimiento. Pero como sabemos, no fue el sacerdocio el que vino al arrepentimiento. Fue la gente normal, la gente común y corriente que estaba en Israel. Venía a Juan para arrepentirse de sus pecados y era bautizado en este bautismo de arrepentimiento. Ahora Juan estaba produciendo que las aguas se transformaran en aguas de misericordia. Y como dice la Escritura, podría venir el día grande y terrible de Jehová si encontraba un pueblo que no se había arrepentido. Y ese día terrible iba a llegar en el momento en que Jesucristo comenzara su ministerio. Si no había gente arrepentida, iba a venir el día grande y terrible de Jehová. Entonces, Juan está haciendo esta acción, amén, de traer arrepentimiento, y las aguas empiezan a producir ese arrepentimiento. Leví tenía la capacidad como sacerdote de llamar a un arrepentimiento y de buscar un arrepentimiento y de administrarlo incluso, y es lo que hacía cada vez con los sacrificios. Pero Leví no tenía la posibilidad de manifestar la gracia de Dios, y esto es un elemento que es propio solo del real sacerdocio de Melquisedec, que vino a través de Cristo. Juan lo dice claramente: la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y la diferencia entre la misericordia y la gracia es importante comprenderla, porque la gracia opera con estos tres elementos que estamos aquí en completa plenitud. Pero la misericordia no siempre puede tener estos tres elementos. Y la misericordia tiene relación con que le debemos a Dios por nuestros pecados muchas cosas, y Dios decide darnos más plazo para poder pagarle aquello que le debemos. Y así es como Dios le daba siempre más plazo a Israel. Cuando estos traían sacrificios, Dios les daba nuevamente plazo, cubría sus pecados para al siguiente año el sacerdote de Leví se pudiese presentar de nuevo y pedir otra prórroga de tiempo. Y esa era la dinámica continua hasta los días de Juan Bautista. Pero dice la Escritura que en Cristo no es así. En Cristo se manifiesta entonces la gracia, que es ministrada, ¿verdad?, desde el cielo en este real sacerdocio de Melquisedec. Y la gracia tiene la diferencia que no solo nos perdona esa deuda que tenemos para siempre, no solo borra para siempre la deuda que teníamos y ya no tenemos que estar viniendo de nuevo a ofrecer un sacrificio, sino que además nos otorga la capacidad y la naturaleza divina para no tener que endeudarnos más delante de Dios con esa misma forma de pecado que nos había traído a la deuda de justicia delante del trono. Entonces esta diferencia es fundamental, porque solo el real sacerdocio, según el orden de Melquisedec, puede ministrar la gracia. Y esa es la gracia donde las aguas se vuelven vivas, esa es la gracia donde el espíritu de fe desciende, y esa es la gracia donde despierta el ADN de Dios, la voz de Dios en la sangre del ser humano. Amén, donde se nos entrega la naturaleza de Dios. Entonces Malaquías profetizó que efectivamente iba a venir este Elías, este profeta de las aguas,
Y Juan ahí estuvo ministrando también como el último levita. Amén. Ahora vaya conmigo a Primera de Juan 5:6. Primera de Juan, la carta de Juan, capítulo 5, versículo 6. Creo que vea esta imagen. Juan el Bautista está bautizando gente para el arrepentimiento y las aguas están poco a poco moviéndose, como en el Génesis. Poco a poco se empiezan a mover, a recuperar su vida. Pero no es hasta que Cristo entra a las aguas que estas aguas se completan, ya que Jesucristo tiene el amor necesario para llenarlas y vivificarlas de nuevo. Y ahora Jesucristo se vuelve Él las aguas. Él se transforma en las aguas que la humanidad necesita. Amén. Él se transforma en la persona en donde nosotros necesitamos sumergirnos. Jesucristo. Vaya conmigo a Juan 5:6. Entonces, Jesucristo viene con agua, pero Él traía algo que Juan no tenía. Algo en su interior que Juan no tenía. Y eso es lo que explica que Juan el Bautista no tenía, y eso es lo que explica el apóstol Juan. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Vino mediante agua y sangre el día en que es gestado en las aguas, en María, en una mujer que tiene las aguas vivas en la fe para poder gestarlo. Él viene mediante las aguas y viene mediante sangre también, porque trae el ADN del Padre en su sangre, en su genética, en su ADN, en su herencia. Y también manifiesta, o cuando comienza su ministerio y se va a mostrar como hijo de Dios, vuelve a las aguas, vuelve de nuevo para mostrarse en las aguas y se despierta en él completamente, ya todo el ADN de Dios, toda la naturaleza de Dios se impregne completamente en lo que va a él a hacer. Y bueno, conocemos la historia. Después del bautismo se va al desierto, es tentado por el diablo, vence cada una de las tentaciones, y desde ese día dice que los ángeles vienen todo el tiempo a servirle. ¿Por qué? Porque él vino mediante agua, pero no solo mediante agua, sino que él tenía esto que Juan Bautista no tenía. Él tenía sangre, la sangre del Hijo. Él tenía la voz, ya no en lo externo, sino en el interior. Él oía a Dios desde su interior. Y este es el real sacerdocio Melquisedec, que hace la diferencia, una gran diferencia con otro tipo de sacerdocio, incluso con los legítimos, como lo fue en un momento Leví, pero también hace la gran diferencia con los sacerdocios falsos, como fue el judaico. Amén. Ahora, vaya conmigo a Mateo 21:23. Mateo 21:23. Como hablamos en un principio, cuando Dios dijo la luz es, todas las aguas se impregnaron de su ADN para comenzar a crear todas las cosas. Y cuando Cristo entra a las aguas en el bautismo, Él se transforma en las aguas que tienen el ADN para poder hacer nacer una nueva criatura en aquellos que vengan a Él. Amén. Entonces las aguas, como hemos visto en los temas anteriores, siempre se produce un nuevo nacimiento o un nacimiento. El agua está relacionada con el nacimiento. Pero ¿qué es lo que nace? ¿Qué es lo que se engendra? ¿Qué es lo que produce? Va a ser determinado por la genética, por el ADN, por la voz que está en aquello, en esa simiente que está siendo gestada. Entonces el agua puede servir incluso para sembrar árboles que estén dañados, ¿sí? No sé si ha conocido alguna vez árboles que están mezclados, injertados con células o con semilla híbrida, y uno pone esta semilla híbrida y echa agua y efectivamente la semilla se abre y crea un árbol. Obviamente con frutos que son híbridos, que no dan semilla para producir. Entonces el agua va a traer nuevo nacimiento siempre. Pero lo que determina qué es lo que nace es el ADN, es la voz que se va a manifestar en la sangre. Ahora, esta actividad, esta dinámica que hubo en Cristo, la Escritura dice que el Espíritu Santo fue testigo de todo aquello, porque fue el Espíritu Santo quien se posó, dice, como una sombra sobre María, y fue el Espíritu Santo el que descendió también en el bautismo. Amén. Ahora Mateo 21:23 dice así:
Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Fíjense la pregunta de este falso sacerdocio. Ellos eran el falso sacerdocio que se acerca, le dicen: ¿por qué tú tienes autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Y si me la contestas, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? O sea, le está diciendo, cuando Juan predicó y había que bautizarse para arrepentirse, ¿eso lo estaba hablando el cielo o lo estaba hablando los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Porque todos sabemos que ningún sacerdote se bautizó. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. O sea, está enviando a alguien que supuestamente debería tener su genética a trabajar en su viña. Hemos visto en los temas anteriores que la viña es la representación de la heredad. Así que lo está enviando a su herencia. Si tú tienes mi genética, vas a querer ir a mi herencia. Eso le está diciendo. Y respondió él, dijo: no quiero. Dijo el primer hijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Fíjense, le está diciendo con esto a los fariseos y a los saduceos y a quienes le escuchaban. Los publicanos, la ramera, aquellos que vinieron al bautismo, ellos van adelante, ellos están mostrando que ellos todavía tienen de la genética de Dios, que todavía pueden ser hijos, que quieren ir a la herencia, que quieren ir a donde Dios les está enviando. Pero ustedes no han querido. Dijeron: sí, Señor, pero nunca fueron. Así que con eso demuestran que la voz no está en ustedes. Le dice: y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. O sea, aún viendo que otros respondían, ustedes no respondieron. Ahora, vaya conmigo a Juan 3:2. Y esto es lo que, esta es una confrontación entre el real sacerdocio Melquisedec, que está en Cristo, que les está hablando de por qué ellos no han respondido a estos elementos que Dios trae siempre para dar testimonio de sí mismo: el espíritu, el agua y la sangre. El falso sacerdocio no respondió a estos elementos. No tenía fe, no tenía la voz y no descendieron a las aguas. Juan 3:2 dice: este vino a Jesús de noche, Nicodemo, que también era de este sacerdocio, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista no hacía señales? Él solo predicaba, profetizaba. Sin embargo, Jesús lo llama a él el mayor profeta de toda la historia. Es porque a Dios realmente las señales no lo asombran. Pero los falsos sacerdotes están esperando señales y le dicen incluso a Jesús: a Juan no le creímos porque no hacía señales, a ti te creemos porque tú haces señales, pero aún así no seguimos lo que dices. Y respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con esto el Señor le está hablando acerca de por qué ellos rechazaron el bautismo de Juan. Cuando ellos rechazaron el entrar en las aguas, rechazaron también el entendimiento del reino de Dios. El sacerdocio fariseo, saduceo, judaico rechazó el querer entender el reino de Dios, porque debieron haber partido por lo primero, que era bautizarse en los tiempos de Juan para arrepentimiento. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre, o sea, en las aguas de su madre y nacer? ¿Puede entrar de nuevo en las aguas y nacer? Sí se podía. Juan el Bautista vino a introducir a la gente en las aguas para que naciera. Y de hecho es impresionante cómo muchos de los discípulos de Juan son los discípulos después de Jesucristo. Y cómo aún cuando Judas, el que entregó a Jesús, muere
y los discípulos necesitan encontrar a alguien que ocupe su lugar, ellos determinan que tiene que ser alguien que hubiese estado con ellos desde los tiempos del bautismo de Juan en adelante. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan es la transición desde las aguas de misericordia para poder entrar a las aguas de la gracia en Cristo. Estas aguas de la gracia solo pueden ser ministradas en el real sacerdocio de Melquisedec. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, o sea, que no se sumerge, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan, sigamos con Juan. El versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, le está hablando, le dice, no se trata de nacer de tu madre, es nacer del Espíritu, es entrar a aguas espirituales. Eso se produjo en el bautismo de Juan y ustedes no lo hicieron, por lo tanto rechazaron el entendimiento del reino de Dios. Dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora le dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes dónde viene. Cuando dice y oyes su sonido, está diciendo oyes la voz, mas no sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, quien se sumerge en estas aguas vivas, ahora las aguas de la gracia, ya no el bautismo de Juan, sino ahora el bautismo en Cristo, quien se sumerge en estas aguas vivas, ¿sí?, va a venir el Espíritu Santo, el Espíritu de fe, sobre él. Amén. Y cuando esta persona sea bautizada en el bautismo de Cristo, va a venir el Espíritu Santo sobre él y va a despertar la voz de Dios en la sangre, en su ADN, en su espíritu, en su sangre espiritual que le ha sido dada nueva, completamente nueva, en esta transfusión que hemos recibido de sangre. Para recibir la sangre de Cristo se despierta la voz de Dios en nosotros. Y podemos oír su sonido, aunque no sabemos de dónde viene ni a dónde va, porque así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y un poco más abajo, el mismo Juan, el mismo capítulo 3, luego de toda la conversación con Nicodemo, podemos leer este último versículo. Dice: después de esto, se puede hablar con Nicodemo, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. O sea que Jesús, después de hablar con Nicodemo, se da cuenta que aún hay gente que puede ser sumergida en las aguas, y Jesucristo viene y empieza a bautizar él también y a sumergir a la gente en las aguas. Ahora, Mateo 3:16. Mateo 3:16. Y hemos estado hablando de esto, y esta es una réplica del Génesis, lo que vamos a leer ahora, que se produce cuando cambian las aguas de misericordia, las aguas que te perdonan, por unas aguas que son ahora de gracia, en donde tú entras y no solo eres perdonado, también se te entrega la naturaleza de Dios, de Hijo, para que entonces no tenga que endeudarte más frente a la justicia de Dios, no endeudarnos más frente al trono de justicia de Dios. Dice Mateo 3:16, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, o sea, se abrió esta dimensión, tal cual como en el Génesis, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea, como el Espíritu descendió en Génesis, se posó sobre las aguas, se incubaba sobre las aguas, ahora desciende, fíjense, no sobre las aguas del Jordán, sino sobre Cristo, porque Cristo ahora va a ser las aguas vivas. Jesucristo va a ser ahora el agua viva. Y se lo dice a la mujer samaritana: yo soy el agua viva, yo tengo el agua viva. Así que el Espíritu Santo desciende sobre él, porque es en él donde tenemos que ser nosotros bautizados ahora, no en el Jordán. Así que hay mucha gente que paga pasajes y se va a bautizar al Jordán, pero ahí ya no hay nada, solamente hay H2O y nada más, y una linda historia que ocurrió hace 2000 años. Pero las aguas vivas están en Cristo. Es ahí donde se posó el Espíritu. El Espíritu no está en el Jordán, el Espíritu está en las aguas vivas en Cristo. Dice: y hubo una voz de los cielos. O sea, se desató la voz. La misma voz que dijo: la luz es, ahora habló. Y dice que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, el ADN del Hijo se desata y se manifiesta por la voz. Amén. Primera de Corintios 2:10.
Primera de Corintios 2:10. Y tal vez usted se preguntará, pero ¿y qué relación tiene esto con Melquisedec? Y es que el real sacerdocio Melquisedec es el que ministra el bautismo en las aguas de Cristo. El real sacerdocio Melquisedec es el que ministra el Espíritu que habla sobre las aguas, incuba sobre las aguas. El real sacerdocio Melquisedec tiene las aguas y tiene la semilla, tiene las aguas y tiene la voz. Amén. El real sacerdocio Melquisedec tiene el Espíritu, o opera en el Espíritu, en lo alto, en lo altísimo. Ya no con otro tipo de sacerdocio, sino en este real sacerdocio según el orden de Melquisedec. Dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, las cosas profundas, la sabiduría de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces este Espíritu Santo, este Espíritu que descendió sobre Cristo, va a descender también sobre todos aquellos que se introduzcan en las aguas de Jesús, en las aguas vivas que están en Cristo. Amén. Y este Espíritu Santo viene para escudriñar la voz, para sumergirse dentro de ti y sacar la voz de Dios que está en tu espíritu, que fue puesta incluso antes de la fundación del mundo. Va a escudriñar lo profundo en ti y va a escudriñar lo profundo de Dios también para traer nuevas cosas a nosotros. Amén. Ahora este Espíritu Santo es muy sensible. Este Espíritu Santo es hay un cuidado único que Dios le da a este Espíritu Santo por su nivel de amor tan impresionante, tan grande, que la justicia de Dios entonces cubre al Espíritu Santo de alguna forma, como que lo protege al Espíritu Santo de esa gran sensibilidad que tiene, y por lo tanto este Espíritu no va a descender jamás sobre aguas de muerte, no va a descender jamás sobre aguas que aún están muertas por incredulidad, que aún están muertas por falta de amor, que aún están muertas por egoísmo. Primero hay que desprenderse de esas aguas, hay que arrepentirse para que las aguas cambien y el Espíritu Santo descienda y active la voz de Dios en nosotros. Y esto es lo tremendo: cuando Él desciende, empieza a revelarnos quiénes somos, cómo fuimos conocidos, empieza a mostrarnos cómo operar en este real sacerdocio, empieza a mostrarnos cómo ser reyes, cómo ser herederos. Lucas 12:12 dice: porque el Espíritu Santo os enseñará a la misma hora lo que debáis decir. O sea, el Espíritu Santo va a activar la voz en ti. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Por eso le llamamos a este Espíritu también Espíritu de fe, porque es por medio de la fe que Él activa la voz, que Él suelta la voz de Dios en nosotros, en nuestro interior, que Él expande la voz de Dios en nuestro interior por medio de la fe. Y tal como ocurrió en Pentecostés, el Espíritu Santo desciende y la gente dice que empezó a hablar nuevas lenguas, empezó a desatar los dones de Dios en ellos, porque había fe ahora por medio de este Espíritu, había una activación de la fe, de la medida de fe en ellos por medio del Espíritu Santo, y las aguas vivas que ellos portaban se empezaron a mover y empezaron a incubar las obras de Dios. Amén. Y la sangre que ellos recibieron de Cristo empezó a abrirse con toda la voz de Dios en su interior. Amén. Y como para ir terminando, para no alargarnos tanto, vaya conmigo a Marcos 14:23. Marcos 14:23. Dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Fíjense que Melquisedec ministra mediante la sangre y mediante el pan. Amén. Y le decía que el pan tiene que ver con la semilla. Amén. Tiene que ver con cómo la semilla va procesándose. Y aquí voy a añadir algunas cosas que necesito toda su atención, y si no, va a tener que retroceder y reescuchar todo esto. Entonces dijimos que estaba el agua viva, que estaba el Espíritu de fe, que estaba la sangre. Amén. En la sangre entendemos que está el vino de Dios. ¿Sí? En la sangre está el vino de Dios.
¿sí? Este vino que bebemos en la cena, estamos tomando la sangre del nuevo pacto. Y eso es lo que entendemos de lo que acabamos de leer de Mateo, que tomó la copa, dio las gracias y ahí estaba la sangre en el vino. Pero también en este vino, entonces, cuando bebemos, estamos bebiendo la voz de Dios. Estamos tomando el ADN de Dios. Estamos tomando la conciencia de Cristo en nosotros para cambiar aún nuestros pensamientos. Ahora, dijimos que el pan tenía que ver con la semilla de Dios. Y el pan como semilla también tiene que ver con la voz. Solo que aquí hemos puesto la voz en la sangre. Amén. Pero el pan, al formar un pan, aquellos que han visto alguna vez cómo se hace un pan o lo han hecho, yo en mi caso hice pan casi todo un año cuando era joven y trabajé en una panadería. Así que de pan entiendo un poco. Y el pan tiene que ver, vamos a poner aquí, no se puede hacer pan sin agua. Amén. Y el pan cuando se produce, se infla, ¿verdad? Se agranda, cuando empieza a fermentar se agranda y se llena de aire. Todo eso que vemos crecer el pan es porque se empieza a llenar de aire. El pan porta un espíritu. O lo voy a decir de otra forma. Cuando partimos el pan, estamos diciendo que estamos mirando ahí como el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, como el Espíritu de Dios, como Dios mismo se encarnó, amén, se hizo carne. Y eso mismo ocurre con el pan. El pan es la manifestación o es la representación de un espíritu encarnado. Así que cuando tenemos el pan y tenemos el vino, estamos reuniendo estas tres cosas. Cuando cenamos juntos, cuando ministra Melquisedec el pan y el vino, está reuniendo estos tres testigos. El agua viva, ¿sí? Como una puerta, ¿sí? No sé si recuerdan cuando la Escritura dice que Jesucristo abrió el velo por medio de su carne. Entonces el pan en este caso fue lo que se abrió, pero representando a las aguas vivas. Así que tenemos las aguas vivas para abrir una puerta. Tenemos el Espíritu Santo, que es un espíritu de fe. No es un espíritu de incredulidad, de mentira, de egoísmo, es un espíritu de verdad y es un espíritu de fe. Y tenemos la sangre en el vino. Y estas dos cosas son las que ministramos en el real sacerdocio de Melquisedec. Ahora, cuando esto entra a nuestro interior, en realidad estamos tomando toda la naturaleza de Dios, su espíritu, estamos tomando su agua. Bueno, todos sabemos que el vino en sí también tiene este líquido. Y estamos tomando su voz. En el pan y en el vino, en esta cena del Señor, en donde Él manifiesta su pacto, estamos comiendo estas tres cosas que dan testimonio en el cielo y en la tierra. Dice que en el cielo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en la tierra está el agua, el Espíritu y la sangre. Y estas tres cosas nosotros las ministramos. Y las hemos ministrado muchas veces en la cena, tal vez no comprendiendo todo esto, tal vez no comprendiendo que estos dos elementos, el pan y el vino, están reuniendo estas tres cosas, estos tres testigos de Dios, estas tres cosas que dan testimonio del cielo en la tierra. Y cuando comemos y cuando bebemos, entonces del pacto, estamos sumergiéndonos completamente en toda su obra, en todo lo que Él pensó, en toda esta dinámica de Dios, que parece tan compleja que necesitamos explicarla a través de mucha enseñanza, pero también que es tan profunda, porque efectivamente Él simplificó todas las cosas y simplemente nos dio un pan y un vino que al comerlo, ¿sí?, comemos su carne, bebemos su sangre y asimilamos en nuestro interior todo lo que Él es, todo lo que Él hace. Asimilamos en nuestro interior el mismo poder que se soltó en el Génesis, cuando la voz cayó sobre las aguas, vino sobre las aguas y dijo: la luz es. Y cuando Él dijo: la luz es, la voz de Dios se impregnó sobre las aguas y trajo toda la conciencia de Dios para la creación. Y cuando Cristo entró en las aguas, dice que el Espíritu descendió sobre Él. Y ya no dijo: la luz es, sino que ahora dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ese momento glorioso que vivió Jesucristo, aunque no lo percibamos tal vez porque a veces no entendemos su profundidad, lo estamos comiendo a través de la carne y la sangre de Jesucristo.
Así que amigos, con este tema terminamos el ciclo de enseñanza. Ya vienen las preguntas y eso va a ser bastante interesante, estoy segurísimo. Y más que poder responder no solo preguntas y ver qué cosas más podemos sondar, sobre todo es que podamos reflexionar juntos, ¿verdad? En estas reuniones que vienen acerca de este sacerdocio Melquisedec, y que podamos también a través de estas reuniones entender y masticar todos juntos la importancia que tiene el real sacerdocio Melquisedec, y lo importante que es también para la iglesia poder desarrollarlo, poder vivirlo en el día a día, en la práctica, poder conocer este diseño maravilloso, poder conocer la autoridad de este real sacerdocio, poder conocer lo que es ser un sacerdote del Altísimo, lo que es vivir siempre con el Espíritu, el agua y la sangre, moviéndose a través de nosotros. Dios les bendiga. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido de enseñanza, pero también te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido como escuela de Melquisedec, todo lo que hemos aprendido en ti. Padre, que esto se haga carne en nosotros, que se haga vida y que podamos ir desarrollándolo poco a poco, cada vez más, y entrando cada vez más profundo en lo que tú nos quieres hablar. A ti te damos la gloria y a ti te damos la honra por todo lo que podemos aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sean muy bendecidos.